Bienvenidos. Canal en Cristo Vivo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar. Arrancamos. Transmitiendo para todo el mundo, Canal en Cristo Vivo. Con usted y la Biblia. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Con usted y la Biblia. Que tengan muy buena bienvenida. Espero que estén bien, me alegro que nos están visitando, que nos están mirando en nuestro canal. Queremos agradecer a todos aquellos que nos apoyan en oración, a aquellos que nos están viendo. Queremos darle las gracias por apoyarnos y sobre todo queremos agradecer a Dios por ese deseo de querer aprender más de su palabra. Y bueno, estamos con la serie sobre la iglesia y continuamos con la serie y en este subpunto de las doctrinas más comunes que enseñan las iglesias las estamos revisando en diferentes ediciones y bueno, y hoy no es la excepción, pero una de las doctrinas que más se ha difundido en los últimos tiempos, una de las enseñanzas, doctrina significa enseñanza, una de las enseñanzas más famosa y más escuchada en estos últimos tiempos, es aquella enseñanza que les voy a empezar a contar lo que me pasó. Hace unos años atrás visité un lugar que me invitaron a una reunión de oración. A ese lugar le llamaron célula. Es un lugar donde se reúnen. Normalmente las células se reúnen para enseñar la palabra de Dios, orar y pasar un tiempo de compañerismo al final. Y las células nosotros las conocíamos acá como silo o en otro lugar la conocen como las reuniones en casa o simplemente las reuniones informales pero bíblicas, ¿no? En las casas de algún hermano que se van turnando o de algún hermano encargado que enseñe en día de semana X, puede ser un miércoles, puede ser un jueves, simplemente para una reunión más personalizada
y que puedan tener una relación más cercana y conocerse mejor y aprender más profundo de la palabra de Dios, como algo casero, ¿no? Algo para poder profundizar, hacer preguntas, ¿no? Eso son las reuniones de células o silos. A mí me invitaron a una célula para orar, así que fui y los acompañé. Y tal, me senté y un montón de hermanos adultos, ¿no? Pero todo un círculo, todos sentados. Y yo también estaba sentado y de pronto empezó a orar el del medio, pensé yo que era el líder, así que empezó a orar y yo cerré los ojos. Me acuerdo que en aquel momento tenía un dolor de cabeza insoportable, pero me esforcé para no fallar a la persona en ir, así que estaba con una migraña fuerte. Entonces empecé a escuchar la oración y con los ojos cerrados. Para mí cerrar los ojos estando en migraña es un alivio terrible. Entonces cerrando los ojos, escuchando orar y que yo tengo problema de visión, ¿no? Entonces yo trato de escuchar y estoy escuchando más o menos. En aquel momento escuchaba un poquito más, era más joven también. Entonces, escuchando al hermano orar, no sé qué, y de pronto estos hermanos se metían también y decían amén, pero muy fuerte y como que no me dejaba escuchar al hermano orar. Entonces de pronto seguía orando y de pronto dos o tres hermanos amén, y era como que se juntaban y como que me hacía difícil entenderlo. Y yo decía, ¿por qué no se callan? Entonces no dejan escuchar. Yo acostumbrado a que siempre en la oración alguien está orando y los demás calladitos. Pero acá era una excepción que interferían. Era mucho ya. Entonces de pronto empezaron, ¿no? Amén. Y amén, amén. Y así fue cada vez más seguido. Y más, como más gente se animaba a decir amén. Entonces era más el barullo. Y más difícil de entender. Hasta que de pronto estalló aquello. ¿Qué era? Todos decían amén, 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 perdón que lo haga así, pero entiendan que yo soy uno solo. Ustedes imagínense 40, 50, 60 personas haciendo lo mismo. Yo dije, esto se hizo insoportable. Fue tan fuerte, porque no era solamente... Era muy fuerte. A tal punto, imagínense más de 50 haciendo lo mismo. A tal punto que era una cosa que encima que tenía migraña, vaya lugar que... Vaya que no quiero decir más. Pero imagínense tener migraña, escuchar a toda esa gente gritando así, al mismo tiempo, y al final la oración se desapareció porque... ¿Qué vamos a entender ahí? A tal punto era el griterío que no lo pude soportar, no pude soportar. Yo siempre soy aguantador, me quedo, sí, pero ese día no podía, era imposible. Era un griterío aquello, un barullo, era como un estruendo, como ni siquiera un gol, ni siquiera una guerra, no puede distinguir nada. Era simplemente un barullo tan sórdido, tan oscuro, tan fuerte era, que me salí. Me salí porque no podía más. Encima que era un dolor, un griterío tan fuerte que parecía que penetraba entre mi cabeza. Pero encima con la migraña, parecía como que me estaban martillando la cabeza para abajo. Yo sentía que me estaba yendo para abajo. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, ahí supe que eso era hablar en lenguas. ¡Wow! Vaya sorpresa que yo no sabía de qué se trataba. Pero eso era hablar en lenguas. Y más de uno. Entonces, hoy vamos a hablar de la doctrina tan común, tan escuchada, tan famosa, que es el don de lengua, el hablar en lengua. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre hablar en lengua? Bueno, cuando empezamos la serie sobre la iglesia, justo arrancamos en la parte, vamos a decir, cuando empezamos a hablar sobre cuando se inició la iglesia. Cuando ya hablamos antes, pero está. Cuando inició la iglesia, ¿cómo inició? Aquellos 12 apóstoles estaban en sus aposentos
y vi un grupo de personas que lo veían, estaban orando, y de pronto baja algo visual, ¿no? No sé cómo se veía, pero decía la forma de lenguas, 12 lenguas de fuego. Se veía como un dibujo de 12 lenguas de fuego, uno enfrente de cada apóstol. Esas lenguas entraron en los cuerpos o en las personas, en los apóstoles, y como algo espiritual, ¿no? Entra esa imagen, desaparece, ¿y qué pasó al instante? Ellos empezaron a hablar en lenguas. Cuando ellos empezaron a hablar en lenguas, ellos hablaban todos en lengua y todos entendían. Llegaban a decir que ahí en el pueblo había de otros países, de otros lugares, extranjeros, y decían que hablaban en su propio idioma y no entendían cómo esos hombres hablaban en su idioma sin estudiar. Eso sí era un milagro, eso era increíble. Realmente estaba habiendo un milagro ahí. Pero bueno, ese fue el inicio de la iglesia, que el Espíritu Santo da comienzo, el inicio de la iglesia en esa forma de hablar en lengua. Entonces, hablar en lenguas, dice así, no es balbucear. Es lo que acabo de mostrar recién, de que muchos dicen hablar en lenguas, y hay diferentes formas que lo hacen. Yo se lo muestro más para que entiendan que eso son el hablar en lengua que se está escuchando, que eso supuestamente es algo espiritual, algo que el Espíritu Santo lo hace hablar. Bueno, déjeme informarte lo que dice la Biblia con respecto al hablar en lengua. Hablar en lengua no es balbucear. Cuando buscamos en los versículos, en 1 Corintios, tenemos problemas técnicos para mostrar el versículo en pantalla, porque no realmente se nos sobrecarga el sistema. Entonces, por ahora no tenemos versículo en la pantalla, pero hoy es un día interesante porque no nos movemos de 1 Corintios 14. En 1 Corintios, capítulo 14, se habla totalmente al principio sobre el hablar en lengua. Ahora yo les digo, 1 Corintios en el Nuevo Testamento, y pueden buscar en el índice para los que no saben buscar en la Biblia, ¿no? Porque para los que saben que buscan, bueno, están los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, saben que después viene Hechos, después viene Romanos, después viene Primera y Segunda de Corintios. Bueno, estamos en 1 Corintios. Entonces, ahí en 1 Corintios capítulo 14, dice en el versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Entonces, Pablo está hablando de que hablar en lenguas no es simplemente producir sonidos, sino que hay una distinción, como la flauta y la cítara, así como otros instrumentos que podemos mencionar, el sonido de una guitarra, el sonido de un piano, se distingue. Entonces, cuando se habla en lengua, los sonidos de las palabras tienen distinción para saber qué está diciendo. Si no hay distinción, si no se entiende, si no se sabe qué es eso no es hablar en lengua. Eso es balbucear. Pero no pueden decir que hablar en lengua es balbucear. El hablar en lengua no es balbucear. ¿Sabes? Balbucear no es hablar nada, sino hacer payasada. Perdón que se lo diga así, pero hay que entender, hay que ser maduros. Cuando se lanzó la iglesia aquella sobre el hablar en lengua, cuando comenzaron a hacer semejante cosa, que fue un escándalo porque todo el mundo se enteró, todo el mundo fue hecho famoso en la iglesia, ¿no? Y a tal punto que tomaron como referencia de una iglesia espiritual, pues no es nada menos y nada más que están más que equivocados. ¿Tá? Entonces, si vamos a decir, cada palabra hablada en lengua tiene significado. ¿Tá?
Si vamos al versículo 10 del mismo 1 Corintios 14, el versículo 10 dice, tantas clases de idiomas hay y seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Entonces, hablar en lengua tiene las palabras, tienen su significado. Ahora, eso no quiere decir que las sepas o no. Ahora, no vengan con esta vergüenza de decir, si yo hablo palabras que son idiomas, solo que yo no las sé. Y ustedes tampoco, pero Dios sí sabe lo que estoy diciendo, aunque yo no sé lo que estoy diciendo. Bueno, sigan conmigo que nos vamos a enterar cómo son las cosas. Entonces, cada palabra hablada en lengua tiene un significado, ¿tá? Entonces, lengua significa idioma. Si tú vas al idioma original, el griego, y cuando dice hablar en lengua, simplemente está diciendo el hablar en idiomas. Es simplemente hablar idiomas. Es simplemente hablar otros idiomas. En los capítulos de Hechos, en el capítulo 2, hemos visto la historia de cómo comenzó la iglesia, cómo comenzaron los apóstoles hablando en lengua, y automáticamente la gente empezó a hablar, eso está hablando en mi idioma. ¿Cómo es que estos galileos saben hablar nuestro idioma? Eso era un milagro para ellos. Pues sí, era un milagro, pero no hay ningún milagro en esto, sino que simplemente es una vergüenza. No se hace esto. Eso es simplemente algo que han inventado, que se han creído espiritual, sin leer las Sagradas Escrituras. Por eso es que la Biblia es un libro que nos libera. Yo lo vengo diciendo hace muchas transmisiones y lo vuelvo a repetir. La palabra de Dios es la única que contiene la verdad y leyéndola honestamente nos libera. El Señor nos libera, no nos quiere esclavos. Pero el mundo ha creado sus doctrinas, sus enseñanzas, sus formas que han esclavizado a los hombres. Entonces, lenguas es idioma. Así que el que habla en lengua es para edificar, ¿tá? O se edifica a sí mismo o edifica a la iglesia, ¿tá? Entonces, está haciendo algo, está edificando. El término edificar, ¿no? Porque acá vamos al versículo primero. En el versículo 4, 1 Corintios 14, dice así, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia, ¿tá? Acá hay dos palabras interesantes. Cuando uno habla en lenguas, solo para él, porque no hay nadie que pueda decir qué es lo que está diciendo, ni él lo está diciendo. Cuando él habla en lenguas, en otros idiomas, para sí mismo se edifica. Y si habla para la iglesia, profetiza. Edificar, el término edificar, obviamente viene el término de construir, ¿tá? Edificar y construir es la misma palabra. Pero, ¿qué vamos a construir? ¿Por qué estamos construyendo una persona? No. Está construyendo en el sentido de que está construyendo su vida espiritual. Se está creciendo, está aprendiendo, está construyendo. Hay un término que la palabra de Dios nos habla de que la iglesia, edificar la iglesia, significa enseñar a la iglesia, significa educar a la iglesia, significa, como decimos, adoctrinar a la iglesia. Entonces, cuando estamos edificando, nos estamos aprendiendo nosotros mismos de eso nuevo que Dios ha puesto que hablemos en lenguas. Cuando hablamos en lengua, en esa lengua extraña, nosotros la estamos entendiendo. Por eso dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, había en la iglesia primitiva, si ustedes se fijan en 1 Corintios 14, van a ver que existían esas personas que hablaban en lengua, pero también existían otros que eran los intérpretes o los que profetizaban. Profetizaban era que agarraban el idioma, entendían el idioma de la persona que hablaba en lengua y la otra enseñaba traduciendo lo que decía. Entonces, hablaba en lengua uno y el otro interpretaba y se transformaba en ese término edificar y profetizar. ¿Tá?
está profetizando, está enseñando a la iglesia. Profetizar es enseñar cosas de eventos futuros, del término profeta, de eventos futuros y de lo que Dios o de lo que la palabra de Dios diría. ¿Tá? Porque en aquella época hay algo que quiero aclarar. No existía la Biblia. Solo existía el Antiguo Testamento, pero no existía el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no estaba en circulación. En el Antiguo Testamento estaban las sinagogas, que significaría iglesia en términos contemporáneos, iglesia, pero en aquella época era sinagoga. La sinagoga era como la iglesia de los judíos y solamente sabían hasta el Antiguo Testamento. O sea, no hablaban de Jesús, nada. Hablaban de un futuro Mesías, que ese Mesías lo terminó siendo Jesús, cumpliéndolo él. Pero los sinagogas eran los doctores de la ley, los que tenían el Antiguo Testamento, la Biblia, la Torá, que no se escucharon, ¿no? La ley, el libro de la ley, todo eso enseñaban de esos libros. El Nuevo Testamento no existía en papel ni en lápiz, estaba sucediendo, entonces por eso era que profetizaban profecías, palabras que Dios estaría diciendo y que luego en el futuro estaría vigente. ¿Tá? Vamos a explicar mejor a medida que vamos avanzando. Entonces, así que dijimos, edificar, construir. ¿Tá? Así que si el mismo que habla se aprende, madura a sí mismo de lo que está enseñando en lengua extraña. El que profetiza edifica la iglesia, o sea, hace madurar, hace crecer, hace edificar la iglesia. Ese es el término correcto bíblico. Entonces, profetizar es anunciar por inspiración del Espíritu Santo, predecir lo que Dios dice y dice además de eventos futuros, de lo que Dios dice, además de los eventos futuros. ¿Tá? Hasta aún hoy en día tenemos en la Biblia profecías que no se han cumplido y se van a cumplir en el futuro, y eso es lo que profetizaban hacia eso. Entonces, profetizaban lo que la Biblia iba a decir porque no existía la Biblia en aquel entonces. Todos aquellos que profetizaban lo que enseñaba, lo que Dios ponía en aquellos personas que hablaban en lenguas, también ponía intérpretes o profetizantes que profetizaban la palabra de Dios y profetizaban lo que iba a decir la Biblia que no existía. Porque acá hay un versículo que nos habla de la Biblia. Algunos lo entienden como que habla del reino de Dios. Pero yo te digo que de acuerdo a todo lo que estamos leyendo acá, clarito se nota que la Biblia. Primera de Corintios 13, el capítulo anterior al que estamos ahora, que es el 14. En el capítulo 13 vamos a buscarlo. Y en el versículo 8 dice así, habla sobre la preeminencia del amor. El 1 de Corintios 13 habla sobre el amor. Pero en el versículo 8 dice así, terminando sobre el tema del amor. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que se en parte se acabará. Entonces, si ustedes no pueden poner el versículo en pantalla, pero dice así, las palabras que dice acá, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán en rojo, y cesarán las lenguas en rojo, y la ciencia acabará en rojo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, rojo, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que se en parte se acabará, rojo. Todo lo que estoy diciendo acá, que está en rojo, a ver si esto les puede ayudar un poco. La veo difícil que me vean la letra. Bueno, no se puede. Pero el término es que las profecías se van a acabar, se acabarán, dice. Van a cesar las lenguas, el hablar en lengua. Y van a cesar la ciencia. También dice que en parte conocemos, porque en parte los que enseñaban la Biblia conocían de la doctrina del Señor. Pero en parte profetizaban, hablaban cosas que se enseñarían en el futuro. Entonces, dice, y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, eso es, la Biblia es lo perfecto.
Porque la Biblia es la única término, cosa, entre comillas, que es perfecto. Por cómo dicen las palabras. Mas cuando venga lo perfecto, no habla de Jesús, porque si no tendría que decir, mas cuando venga el perfecto. Puede ser el reino de Dios, mas cuando venga lo perfecto. Pero la palabra de Dios sigue siendo una opción, que es más cuando venga lo perfecto. Entonces, ese término se aplica a la Biblia. ¿Por qué? Porque entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, una vez venida la Biblia, ya no se habla más en lengua. No se habla más en lengua en términos de que Dios use ese medio para profetizar, porque la Biblia contiene todas las profecías. Y hoy en día Dios se encargó de que la Biblia exista en muchos idiomas. Por eso es que el hablar en lengua en esa forma se acabó. Yo no estoy diciendo que se acabó el hablar en lengua porque todavía seguimos hablando diferentes idiomas. Yo aquí estoy hablando en español. Van y tocan en Google subtítulos y no solo sale en español, sino también que lo pueden poner en inglés, en portugués, en árabe, en griego, en hebreo, y ahí siguen habiendo la lengua. Pero yo me refiero que el hablar en lengua se acabó en el término de que Dios use ese medio para enseñar profecías. Porque ¿para qué va a enseñar profecías si ya está la Biblia completa? La palabra de Dios en 1 Corintios 3, 16, 17 habla de que es perfecta, que ya no hay nada que agregar ni sacar, porque ya está completo. Es útil, es una herramienta útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Cuando está todo el hombre perfecto, ¿qué quiere decir? Que ya no necesita más. Está full, está completo. Ya tiene todos los recursos. La Biblia es así. En Apocalipsis al final dice que no se debe ni quitar ni agregar a las profecías de ese libro. La Biblia ya está completa. Ya no hay más que profecías nuevas. Se acabaron las profecías. Está todo ahí. Ya no es necesario que hablen en lengua. Entonces, no existe la en lenguas hoy en día, porque existe la Biblia. Si no existiera la Biblia, capaz que ahí sí habría que seguir hablando en lengua. Pero el Señor ya se encargó para que no haya tanta confusión y para que ya una vez la palabra de Dios que está vigente hasta el día de hoy. La Biblia es el único libro que tiene muchos años de vigencia y que la han querido destruir y no pudieron. Ha tenido más enemigos que ningún otro libro fue la Biblia y nunca pudo ser eliminada del planeta. Porque es la palabra de Dios que va a permanecer para siempre. Mientras la Biblia exista, ese versículo no es quebrado. Y como ese versículo es la palabra de Dios, nunca va a ser quebrantada. La Biblia siempre va a existir. Entonces, el que habla en lenguas sin entendimiento, le falta el respeto a Dios. Esto nadie lo ha enseñado. Yo no lo he escuchado de nadie. Pero fíjese que no les estoy inventando nada. Porque si será serio lo que está pasando acá. Miren. Vamos a 1 Corintios capítulo 14, volvemos al siguiente capítulo. Habíamos unido al 13, ahora vamos al siguiente. En el capítulo 14 de 1 Corintios 14, ahí dice en el versículo 2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando una persona habla en lenguas, está hablando a Dios. Y esa persona que habla en lenguas, al menos tiene que saber lo que está diciendo. No puede estar hablando en lenguas extrañas sin saber lo que está diciendo. Eso es una falta de respeto a Dios. Tantas palabras que hay en el mundo y no carecen de significado, vaya que justo no de casualidad que mientras balbucea y habla palabras, no arme una mala palabra o un insulto sin saber y empeora la situación por estar usando una herramienta que no le corresponde usarla de esa manera. Entonces, más allá de que pueda hablar mal, le está faltando el respeto a Dios porque no le está hablando a Dios con entendimiento. Está como burlándose de Dios. Es lo que está haciendo la persona que habla en lenguas.
Y se quiere burlar todavía de las personas y que lo hacen, lo logran. Pero Dios no puede ser nunca burlado. Todo lo que ellos van a sembrar, todo lo que ellos van a cosechar, van a sembrar. Entonces, ojo, el hablar en lenguas no es balbucear. Recuerden que cuando hablan en lenguas, hablan a Dios. No es cualquier cosa el tema. Es muy serio lo que están tocando. Entonces, el propósito de hablar en lengua era para edificar e enseñar a la iglesia. En 1 Corintios, capítulo 14 y versículo 19, se van a fijar y dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Quién lo está diciendo ahí? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo era el que más sabía hablar en lengua que todos. Posiblemente el apóstol Pablo hablaba hebreo, griego, arameo, hablaba latín, español, hablaba muchos idiomas Pablo. Hubiera sido un excelente siervo de Dios si lo tuviéramos hoy en día con nosotros, porque ya que hablaba en español podíamos preguntarle. Él nos respondería, pero con las palabras correctas. No nos va a responder balbuceando, como algunos piensan. Entonces, Pablo prefería hablar pocas palabras con entendimiento, 5 palabras con entendimiento, que 10,000 palabras sin entendimiento. ¿Cuál era el propósito que decía Pablo? Para enseñar a otros. Ese era el propósito de hablar en lengua. No era para hacer un escándalo. Y no era para estar tomándolo a la broma o a la tomada de pelo. Entonces, el verdadero impacto que causaba el hablar en lengua era lo que dice en el versículo 22 de 1 Corintios 14, y con esto terminamos. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, y no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, Pablo enseñó esto. Si alguien va a hablar en lenguas, tiene que hablar por turno. Y cada vez que habla alguien en lengua extraña, debe haber alguien que lo interprete. Si no hay intérprete, el que habla en lengua debe callarse, no puede hablar en lengua. Porque el propósito de hablar en lengua era enseñar. Y a eso se refiere cuando se edifica. El que habla en lenguas a sí mismo se enseña. Y el que habla en lenguas, y el que profetiza, enseña a los demás. Profetizar es interpretar al que habla en lenguas, porque también tiene el Espíritu Santo que lo hace dar profecía, entendiendo en la lengua extraña. Entonces, ese era el orden correcto. Y les digo más, la iglesia verdadera en la que estamos tratando de dilucidar o de aclarar cuál es la iglesia verdadera no tiene ningún problema en aceptar a alguien que quiera hablar en lengua. No se lo va a prohibir, pero esa persona que hable en lengua, o será él mismo el propio profeta, o habrá alguien que tendrá que profetizar. Para poder hablar en lengua debe alguien profetizar o interpretar lo que dice esa persona que habla en lengua, porque el propósito no era hacer escándalo. El propósito era enseñar en la iglesia profecías, enseñanzas, doctrinas a través de esa persona que hablaba en lengua. Entonces, cada vez que te digan sobre hablar en lengua, ya sabes que es hablar en lengua, ya no es balbucear. Y ya saben que es una cosa muy seria, porque hablar en lengua está hablando a Dios.
pero también está haciendo el papel para enseñar a los demás. Ese era el propósito y esa es la razón por que hoy, al tener la Biblia, no existe alguien que hable en lengua en la manera que el Espíritu Santo usaba, porque hablar en lengua, el clásico, porque hay muchos idiomas en el mundo, no está prohibido en las iglesias. Siempre que hay un extranjero que quiere enseñar, lo ideal sería que haya un intérprete, porque no tiene ningún sentido que haya alguien hablando un idioma que no es el nuestro, no entendemos nada y lo que va a pasar es que nadie le va a prestar atención y es más, lo van a querer sacar y no creo que quiera que lo saquen a tomatazo. Bueno, espero que te haya sido de bendición, que tengas muy buenas tardes y que tengas un lindo fin de semana. Gracias por acompañarnos. Dios le bendiga. Esto es Con Usted y la Biblia. Hasta pronto. Con Usted y la Biblia. Fue una transmisión de Canal en Cristo Vivo. Muchas gracias por acompañarnos, que tenga muy buen fin de semana, hasta la próxima.